chicas, hola chicos, buenos días. Hoy vamos a preparar otra nueva receta. Hoy vamos a hacer unas albóndigas sencillitas, que quedan muy suaves, muy jugosas y que bueno, aunque llevan un poco de proceso, no son nada difíciles de hacer. ¿Os animáis? Venga. Os paso los ingredientes, pero bueno, luego probablemente también los escriba por si acaso os interesa tenerlos escritos, ¿de acuerdo? Yo he pedido medio kilo de carne de ternera picada, otro medio kilo de carne de cerdo que está mezclada con algo de tocino. También tengo aceite de oliva virgen extra, un trozo de pan duro. Si no tenéis pan duro, pues bueno, siempre lo podéis hacer, por ejemplo, con pan de molde, que también queda bien, pero bueno, si tenéis pan duro, pues así lo aprovecháis. Un vasito de leche, un huevo, harina, ajo perejil y sal, un vasito de vino blanco. Y luego para la salsa necesitamos un par de cebollas, ajo, zanahorias, pimiento verde y agua. Ponemos en un bol las dos carnes, les echamos la sal y el ajo perejil y luego lo mezclamos todo muy bien para que se mezclen los sabores. Incluso se le puede echar un poquito más de sal y de perejil, eso hay que ir probando. Una vez que tenemos las carnes bien mezcladas con el sal y el ajo perejil, le incorporamos el huevo y lo mezclamos junto con la carne, para que se haga como una amalgama. Si veis que no queda demasiado, a ver cómo tiene que quedar, ya os lo enseño, pues entonces habría que echar dos. Si es mucha carne, a lo mejor se necesitan dos, pero bueno, para esta cantidad de carne, con uno suele quedar bien, no se suele necesitar más. Queda como una pasta, como si estuviera todo, como si fuera un punto de unión, el huevo. ¿Veis cómo va quedando? Ya tenemos la carne lista. Ahora la dejamos reposar unos minutos, mientras tanto vamos al siguiente paso. Con un cuchillo de sierra troceamos el pan y le quitamos la corteza, con mucho cuidado, no cortar los dedos, claro, porque aquí lo que se necesita es la miga del pan. Lo dicho, si os resulta muy difícil y tenéis pan de molde, pues lo podéis hacer con pan de molde quitándole también la corteza, que sale también muy bien. Pues aquí tengo el pan. Tuve que echar un poco más porque me parecía que era esos 4 trozos que eran pocos, entonces le eché este otro. Y mirad, estos son las miguitas que sobró, que mirad, aquí está esperando por ellas. No le gusta nada que le enfoquen, nada más que le enfoco, escapa. Pero bueno, estas miguitas van para el perro. Pues una vez troceado el pan, lo que hacemos es echarle el vaso de de leche por encima. Y tenemos que dejarlo así un rato hasta que el pan se empape bien con la leche. Tiene que quedar muy tiernecito. Una vez que lo tenemos así de empapado, pues lo que tenemos que hacer es echar esto aquí. Pero como veis que todavía, veis que queda algo de leche, ese exceso de leche hay que quitarlo. Entonces yo lo que suelo hacer es, con el tenedor voy haciendo esto, mirad. Voy haciendo así, es quitando el exceso de leche y se lo echo aquí, ¿vale? Vais quitando el exceso, o lo podéis pasar por un colador o como vosotros veis, pero bueno, el exceso de leche hay que ir quitándoselo. ¿Veis? Todo eso sobra, entonces hay que ir quitándoselo. Y estas migas remojadas pues se echan en la carne y se remueve todo muy bien para que se mezcle. Ahora solo nos queda mezclarlo todo muy bien. La carne con la miga de pan remojada en la leche. Así os tiene que quedar la mezcla. Tenéis que procurar que no os queden pegotes de pan, porque si no luego, aunque no se nota mucho, pero bueno, es bastante desagradable. Entonces, bueno, que esté bien mezcladito todo. ¿Veis? Así tiene que quedar. Y ahora pues ya nos ponemos a hacer las bolitas. Para que la carne no se pegue a las manos, lo que hay que hacer es mojar las manos y quitarle el exceso de humedad, pero no secarlas. Y entonces si haces las bolitas así, no se te van a pegar a las manos. Cada X tiempo haces eso y seguro que te salen genial. Entonces haces las bolas y se pasan por harina. Esto no lo voy a sacar porque no tengo trípode ni nada, entonces vamos a ello, ¿vale? Pues estas son las bolitas que me han salido con las cantidades que os he puesto. Son 28 albóndigas
Bueno, 29 con esta chiquitina. Ahora ponemos una sartén con aceite y lo ponemos a calentar. Un plato con harina para ir rebozando las albóndigas y una cazuela para ir echándolas. Lo que tenemos que hacer, pues eso, cogemos la albóndiga, la pasamos por harina y le quitamos el exceso de harina, ¿eh? No queremos que quede súper enharinada. Y cuando el aceite esté caliente, pues lo freímos en el aceite. Como lo acabo de encender, pues todavía no está. Vamos a esperar unos minutejos. Dejamos que se frían por un lado y cuando por ese lado están fritas, se les da la vuelta y se fríen bien por el otro. Una vez que están doradas, pues las sacamos y las echamos en la cazuela, en esta. Y las vamos reservando aquí. Una vez que hemos frito las albóndigas, pues vamos a hacer la salsa. Este aceite podéis hacer dos cosas, o tirarlo y poner aceite nuevo, o esperar a que enfríe y colarlo, que yo es lo que hago, porque aquí pues está toda la sustancia de freír la carne. Pero bueno, eso ya como vosotros queráis. Pues este es el aceite después de que lo hemos colado. Entonces ahora vamos a añadir más aceite que cubra el fondo de la sartén. Y vamos a freír pues primero la cebolla con el ajo y cuando esté más o menos transparente le añadiremos el pimiento y la zanahoria. Cuando pongáis a freír la cebolla no os olvidéis de añadir el sal para que se vaya sudando y se haga primero. Una vez que tenemos la cebolla con este color, entonces añadimos el pimiento y la zanahoria. Lo revolvemos todo muy bien y dejamos que se vaya pochando suavecito. Si os gusta la salsa con un toque picante, pues aquí podéis echarle una guindilla o un poco de pimienta blanca o un poco de pimentón picante, lo que a vosotros os guste. A mí me gusta un poco picante, pero bueno, hay una persona en casa que no le sienta bien, entonces lo hacemos sin picante. Pero bueno, aquí es el momento. Y dejáis que se dore suave, despacín, ¿vale? Cuando la verdura tiene este color, entonces le añadimos el vasito de vino. Y dejamos que cueza 5 minutos todo junto. Lo revolvemos bien para que coja los sabores y dejamos que cueza eso como unos 5 minutos todo junto. Ya vemos que está evaporando el líquido que echamos, o sea, el vino. Entonces ahora lo que vamos a echar es el agua. Y esto pues dejamos hasta que reduzca. Una vez que haya reducido el líquido, pues entonces ya lo trituramos y lo echamos encima de nuestras albóndigas. Pero bueno, de momento vamos a dejar que reduzca el líquido. Pues ya tenemos las verduras bien pochadas. Entonces yo ahora lo que voy a hacer va a ser sacar las zanahorias y echarlas aquí en donde las albóndigas. Y una vez que sacamos la zanahoria, entonces vamos a pasar la salsa. Yo la voy a pasar con esto. Pero si queréis podéis pasarlo con la batidora, como gustéis. Yo hoy la voy a pasar con el pasapuré. Bueno, pues ya he pasado en las verduras. Mirad, ahora bueno, esto lo revolvéis y todo esto se va incorporando al caldo y va a quedar un caldo muy rico. Muchos podéis decir, ¿y esta tía por qué lo pasa con el pasapuré en vez de con la batidora, que es mucho más rápido? Bueno, por la sencilla razón de que como lleva mucho pimiento, la batidora pues te deja todo lo que es el pellejito del pimiento y con el pasapuré pues queda mucho más... Bueno, pues sin pellejos, mucho más limpio. Entonces, por eso, yo según la elaboración que sea, lo paso con una cosa o con otra. Bueno, pues nada, ahora lo ponemos a cocer todo junto. Y con mucho cuidado, pues vamos haciendo para que este caldo, esto, vaya para el fondo. Pero a ser posible no utilizar esto, ¿eh? A ser posible, pues a base de hacer así. Y bueno, apartando un poco para que se vayan metiendo, pero... Porque, o sea, si las revolvéis mucho con la cuchara o con la lengua, se pueden romper las albóndigas. Entonces, con mucho cuidado, vais haciendo así, que ya se va incorporando el caldo gordo al caldo fino, para que nos entendamos, vaya. Lo dejamos cocer como un cuarto de hora a fuego medio. Lo he dicho, procurar no meter la cuchara, sino ir moviendo de vez en cuando, así. Que no os gusta que la salsa quede con este color, porque queda, bueno, al llevar pimiento verde, pues queda un tono así clarito. Siempre podéis echar, en vez de pimiento verde, pimiento rojo y siempre os va a quedar la salsa más colorada. Que queréis que os quede más tirando, bueno, pues más oscura, que podéis echar un poco de vino tinto. A la hora de hacerlo, en vez de vino blanco, vino tinto. Entonces siempre os va a quedar más oscura. O incluso que os gusta así un poco roja, pues un poco de salsa de tomate o incluso un poco de pimentón. Quiero decir, el color de la salsa, pues como vosotros veáis. Según lo que le echéis, os va a quedar de un color o de otro color. Un cuarto de hora las he tenido cociendo y ya están listas.
Estas albóndigas con unas patatinas fritas, una ensalada o incluso con algo de pasta están muy buenas. Probarlas y ya me decís qué os parece.